culto de esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 15. Y vamos a hacerlo todos juntos, al unísono. Vamos a leer esta porción bíblica. Dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedeciera la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos delante de tu presencia y contentos y muy agradecidos, Señor, por conocerte primeramente, y porque nos permites también estar reunidos en esta hora para leer y para escudriñar tu palabra. Pues yo te pido que a través de ella, Señor, tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí, que tú seas el que da el consejo, Señor, porque tú eres el que conoces verdaderamente las mentes, los corazones de cada uno, Señor, y tú siempre quieres hacernos bien. Ayúdanos, Señor, para que cada uno podamos estar dispuestos a escuchar tu voz, que es la que nos puede aconsejar y a través de tu Espíritu Santo guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia. Señor, pues pedimos que sigas con nosotros en esta hora, que obres en cada uno de los que estamos aquí para salir más animados que como veníamos, pero también en todas las personas, todos los hermanos que hoy no pudieron asistir. Pedimos que los bendigas, Señor, y que les cuides de todo mal y que prospere sus caminos, Señor, también allá donde están, pero cuando vengan de regreso, Señor, y que sigas con nosotros, que perdones, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, te lo pedimos y te damos gracias por todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a ver un tema, pues es muy conocido de todos, el tema de Gálatas, ¿verdad? Todo el capítulo, todo. Sí voy a saber cómo se abre, ¿verdad? Bien. Este libro o esta carta
del apóstol Pablo a los Gálatas tiene, desde que empezamos, cuando abrimos esta carta, nos damos cuenta que tiene un tono. Aunque no escuchamos la voz del apóstol Pablo, nos imaginamos el tono que él tenía, cómo estaba hablando, ¿verdad? Porque estaba enojado, se puede decir, por lo que estaba pasando en Galacia, en Gálatas, con los Gálatas, ¿verdad? Y vemos que desde que se arranca este libro, empieza a reconvenirles, porque él había fundado esta iglesia y, y los hermanos eran muy buenos cristianos, y él estuvo ahí con ellos, los instruyó, les enseñó, y eran creyentes que servían al Señor y que tenían una entrega verdadera, y esto a través de toda la carta Pablo lo va mostrando. Por ejemplo, aquí donde estamos dice en el 5:7 dice vosotros corríais bien, y a través de todo va dando testimonio de que los de Galacia, los Gálatas, que estaban por allá también en esa Antioquía de Pisidia, en esa iglesia eran personas que abrazaron el Evangelio cuando el apóstol Pablo fue a predicarles, pero cuando ya les dirige esta carta, porque se da cuenta de cómo andan y de cómo están caminando, y sabe que andan mal, y dice en Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo oyó, fue informado, lógicamente, que en Galacia, los Gálatas ya estaban siguiendo doctrinas contaminadas. Y es una cosa que al apóstol Pablo le causó pues un grande descontento. No sé cuáles serían los sentimientos exactamente de Pablo, ¿verdad? Primero que nada, mucha preocupación porque pues, se estaba yendo abajo. La congregación, la iglesia estaba hacia abajo, entonces frustrado, desilusionado, enojado, y sobre todo porque el problema venía de otra iglesia cristiana. El problema que estaba viniendo para los Gálatas era un consejo mal dado de otra iglesia, y no de cualquier iglesia. Venía de la iglesia, de parte de alguien que se decía ser la iglesia fundada por Cristo, porque eran judíos que venían de Jerusalén y decían que venían en nombre de los apóstoles. Entonces nosotros aquí vemos cómo es necesario dejarnos guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, porque lógicamente que a los de Galacia, los cristianos que venían de Jerusalén, no era tan difícil que los convencieran si no estaban bien fundamentados. Y nosotros vemos que, pues, ¿qué decían? ¿Quién los mandó? Pues nos mandaron Santiago y los apóstoles, para que les digamos que están mal. Y me vino esta idea, este tema, porque en la mañana hice una referencia acerca precisamente de esto, en lo que hablábamos en la mañana, de cómo los judíos judaizantes, no, en realidad ellos no son cristianos. Hoy en día persiste esa forma de doctrina en Israel. Digo, no todos los judíos, hay iglesia cristiana del evangelio de doctrina
limpia, muchos judíos, pero todavía la línea de los judaizantes está presente. Ya hemos comentado aquí, y de hecho no son cualquier poquita gente. Me ha tocado estar escuchando a un judío ahora que hace muchos comentarios acerca de los acontecimientos, que históricamente ese es un problema. Históricamente son muy acertados. Son muy acertados todos los comentarios que hace acerca de los acontecimientos que están sucediendo en Medio Oriente. Entonces, cuando uno ve que son personas que traen mucha historia, pero traen también fundamentos originales, no nada más de la doctrina limpia, sino de los judaizantes que participaban en la controversia con Pablo. O sea, que estaban queriendo desde entonces hacer que y lo dicen, por eso se los comento, porque se lo he escuchado a uno que es un grande representante de esa doctrina, y que hace todos esos comentarios acerca de los acontecimientos de estos días. Lo he escuchado decir que para que un gentil, por eso hacía el comentario en la mañana, tenga la posibilidad de ser heredero de la promesa hecha por Juan en Juan 1:12, que dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él dice, para los judíos. Dice, y nuestro hermano Pablo lo dice claramente en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero él lo aclara, dice, al judío primeramente y después al griego, también al griego. Entonces lo pone en segundo lugar. ¿Por qué? Dice, porque el griego, dice él, tiene que primero hacerse un prosélito judío. ¿Qué tiene que hacer? Pues ir, empezar a observar las reglas de la ley, circuncidarse, ¿verdad? Y someterse a las autoridades de Israel. Ahora sí, ya está en posición de que se le predique el evangelio de Juan y que se le diga, que se le repita y se le dé la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, eso es así de pesada es la doctrina contra la que Pablo está altercando aquí en Gálatas, ¿verdad? Entonces, vimos que aquí les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, en el capítulo 1, versículo 6, seguir un evangelio diferente. El hecho de la circuncisión cambiaba todo el evangelio, porque otra vez que hacía, metía a los redimidos, a los salvos por gracia que Pablo les había predicado, los agarraba y los metía otra vez a toda la ley. Y ya sabemos que la ley, pues, se cumple toda o no se cumple nada. Una de dos, así era. Entonces, no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren convertir el evangelio, quieren pervertir el evangelio de Cristo, y esto es muy sutil. O sea, toda la doctrina bíblica más la circuncisión, nada más. O sea, no, ¿qué tan grave es circuncidarse? Bueno, para empezar hay un problema. Sacan de la jugada a las mujeres, para empezar. Y nosotros vemos que en Cristo, ya hoy en Cristo, somos otra situación. Ya no hay varón y mujer, esclavo ni libre. Ya es diferente. Ya, como veíamos en la mañana, cuando el pueblo de Israel se convierta, reconozca su pecado, ahora sí es hombres, mujeres, familias, niños, todo. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen que aceptar es una cosa y desechar otra. Tienen que aceptar la gracia y dejar la ley de lado. Ellos están en el problema que están por la ley. Ese es el problema en el que está
el pueblo de Israel ahorita, porque no quieren dejar la ley y no quieren aceptar la gracia, y no lo quieren. Del que estamos hablando ahorita dice que acepta la ley y acepta la gracia, ok, las dos cosas. No, el pueblo de Israel como nación, la ley y nada más. Y entonces, ellos, el judaísmo, así es. Es como les digo, este hombre que escuché ahora en los días que anduvo mucho conflicto de guerras y de que hoy en septiembre y octubre estuvieron anunciando como decían cuando fueron a predicar a los misioneros allá en el rancho con nosotros. Dicen que cuando fueron los misioneros, iba por ahí alguien platicando y le dijo, ándale, allá en la casa de los Ruiz, creo, están predicando acerca de la acabazón del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llevaban el evangelio de Cristo. Fue cuando a nuestra familia le llegó el evangelio. Entonces, en estos días de septiembre y octubre, en este año, estuvieron, pues lógicamente, cada septiembre y octubre resalta, por como hemos visto en los acontecimientos del cumplimiento de las primeras 4 fiestas, que se cumplieron en tiempo y fecha, y ahora, pues lógicamente, cualquiera, hasta nosotros mismos podemos pensar que lo que falta, pues se va a cumplir en tiempo y fecha, de las 7 fiestas que faltan. Y entonces, ¿qué nos toca? Pues que el arrebatamiento o la gran tribulación, pues empiecen cuando vienen la de las trompetas, la fiesta de la expiación y luego la fiesta de los tabernáculos. Es un proceso que puede ser que así sea, es probable que así sea, pero no como nosotros, como es hoy en día lo están queriendo interpretar, dando horas, dando fechas, dando semanas. Para no arriesgarse este año dieron meses. En el mes de septiembre ya no dieron días. Dieron septiembre y octubre. Y luego lo malo para ellos, o bueno para nosotros, no sé, es que allí están para que comprobemos que lo dijeron. Lo dijeron así en el aire, o sea, no traían un fundamento. Casi todos los profetas se les han pasado las fechas, siempre, cuando dicen días, cuando dan fechas. Bueno, entonces lo que vemos aquí, en este libro de Gálatas, es la preocupación de Pablo. Es una preocupación que en el tiempo de hoy a nosotros nos debería de hacer también poner a pensar, porque hoy nadie nos va a querer circuncidar, ¿verdad? Pero las doctrinas de hoy están escondiendo el verdadero mensaje. Lo hacen porque esta libertad con la que Cristo nos hace libres, muchos la han usado como un libertinaje, podemos decir, o un propósito personal de lucrar con el evangelio. Eso es lo que está pasando. O de tener fama, o de crecer en número, bueno, muchas cosas, porque son intereses personales. Cuando sean los intereses de Dios, los intereses de Cristo, los que queramos anunciar, ya a nosotros no nos va a tener que importar si somos muchos o somos pocos, porque sabemos que los tiempos son difíciles. Lo que tenemos que tomar en cuenta y meditar nosotros siempre es que no nos debemos engañar a nosotros mismos pensando que por alegar que tenemos la razón nos vamos a salvar. No es así, nos vamos a perder. Si alegamos que tenemos la razón con nuestros argumentos, nuestro pensamiento, nuestra doctrina o la enseñanza que hemos recibido, y nos enfrascamos ahí, no es que yo esto aprendí y esto sé. Miren, nosotros como cristianos, como familia, incluso como esta pequeña iglesia, hemos tenido que ir cambiando cosas. Como personas, en el hogar, como esposos, como esposas, el que quiere afinarse tiene que ir cambiando cosas en su vida. Porque el día que conocimos a Cristo fue muy bonito y muy emocionante, pero no sabíamos todo lo que dice la palabra de Dios.
nosotros venimos ¿cómo se llama? De raíces muy diferentes a lo que la Biblia enseña. Entre las formas de vida que se llevaban, los rudimentos que se manejaban, todo, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos ha ido mostrando cosas que, gracias a Dios, de algunas ya hemos podido salir a vivir una vida. En parte nos falta, yo creo que a cada uno, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, porque nos sacó de todo. Es como cuando hablamos de la esclavitud que venimos estudiando de los judíos en Egipto. Era muy diferente el día antes de salir de Egipto al día que amanecieron al otro lado del Mar Rojo. Era una cosa totalmente diferente, pero todavía, ¿qué tenían que hacer todos esos que salieron de la esclavitud de Egipto? ¿Qué tenían que hacer de ahí en adelante? Olvidarse de Egipto, dejar atrás todo lo que había en Egipto, pero era su vida, y muchos nunca lo dejaron. Muchos nunca, en su mente y en su corazón, nunca salieron de Egipto. Siempre estuvieron pensando en los caldos, en los ajos, las cebollas, en los matachines que se danzaban allá, o las danzas que se hacían, los bailes que se hacían en Egipto para celebrar las grandes fiestas de mucho colorido en Egipto. Entonces, precisamente por eso el apóstol Pablo aquí tiene un tono, le vemos en un tono muy, muy duro, porque dice, estoy maravillado, o sea, y luego en el siguiente capítulo, en el 3:1, dice, oh Gálatas insensatos. Está enojado el apóstol Pablo, está sentido, está dolido por lo que está pasando, porque están atacando a un ministerio que Cristo le dio a él, una orden que Dios le dio, vaya y predique así, ve a predicarles a ellos. Entonces, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Y más o menos la idea de que quién nos fascinó es quién nos engañó, quién nos hechizó. Es como un hechizo, como una brujería, ¿verdad? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, en cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso es lo que les está mostrando. ¿Y qué pasaba con los judíos que iban a predicarles el evangelio de la circuncisión? Y eso también lo escuché de este hombre que les estoy diciendo. La muerte de Cristo no es válida para una persona, eso dicen ellos. Por eso les digo, este es el judaísmo que el apóstol Pablo enfrentaba. No sé a qué punto, pero estos hombres son judaizantes. Estos señores que se dicen judíos cristianos, o sea, son mesiánicos. Para ellos, en primer lugar, toda la ley, toda la Torah. Primer lugar. Hay que añadirle lo que Cristo hizo, pero tiene el valor fuerte, lo tiene la Torah. Y eso lo manifiestan en todo lo que van hablando, y hablan como muy suave, como que es un verdadero evangelio. Sin embargo, ese es el judaísmo, los judaizantes, pues, porque el judaísmo pues, es la ley de Jehová. Los judaizantes, los que quieren juntar la fe y la gracia con la ley, eso tiene mucha fuerza también, no es así nomás. Están regados por todo el mundo. Están en todo el mundo y tienen fuerza. ¿Por qué? Porque presentan todo el evangelio de Jesucristo. A nadie le dicen que es un segundo lugar. Eso lo tiene uno que discernir cuando escucha sus formas de hablar. Los cristianos inmediatamente lo vimos, lo entendemos. Pero los que lo siguen a ellos, encantados de la vida, ¿verdad? Porque los convencen, los hechizan, dice el apóstol Pablo, los embrujan. Y ya para sacar a una gente hechizada, que ya tiene a Cristo en su vida, ya le dijeron que tiene a Cristo en su vida, ya olvídense, ya allí es solamente Dios. De eso estamos llenos, ¿verdad? En el tiempo de hoy. Pero no estamos exentos,
O sea, nosotros los creyentes no estamos exentos de de ser en parte participativos. Y por eso es necesario que atendamos lo que dice aquí el apóstol Pablo: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, aquí se los dice muy claramente, de nada aprovecha Cristo. Si se circuncidan, de nada aprovecha Cristo. Esto, circuncidarse, es una orden de la ley de Moisés. Pero el apóstol Pablo le sigue enseñando, le dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, el que se circuncidaba, porque es un precepto de la ley de Moisés, está obligado a guardar toda la ley. Entonces, no sabían ellos, por eso Pablo se los dice así duramente, que lo que estaban haciendo era una doctrina del diablo, que lo que trataba es de regresarlos a una esclavitud, ya no a la esclavitud de Egipto, sino a la esclavitud del pecado, a que no obedezcan a la ley de Dios. Dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. El que quiera vivir, dice aquí, que dice el apóstol Pablo, y por eso le digo que es muy duro en esta carta. El apóstol Pablo está enojado, está sentido y tiene celo por la palabra de Dios y por el ministerio que Dios le dio. Dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os circuncidáis, de la gracia habéis caído. Los que se circunciden, según, ya cuando uno lee toda la carta, se da cuenta que este es un proceso de adoctrinamiento que estaban teniendo los gálatas, que todavía no caían en la circuncisión, o sea, no habían caído en el error. Participaban en muchas cosas de la ley, pero no habían entrado a regresar al pacto antiguo. Pero, ¿por qué? Porque la carta del apóstol Pablo fue en el mero tiempo exacto, ¿verdad? Y ayudó para que entendieran. Lógicamente, si alguien quiso rebelarse, y eso no nos va a contar la historia, pues lo hizo y se fue y se acabó. Y se regresó a la ley y murió judaizante y judaizando, ¿verdad? Pero dice: de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis. Ya la ley no nos justifica, nos justifica Cristo y lo que Él hizo por nosotros. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que nos representa a nosotros, que es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que si Cristo no hubiera muerto por nosotros, estábamos en problemas, ¿verdad? Entonces, por eso nos invita la Biblia a mantenernos firmes en esta libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice en el 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y siempre, ya de aquí en adelante, nos va a llevar en este punto. De hecho, hay una ocasión, no me acuerdo la cita, pero el apóstol Pablo dice que no le debáis a nadie nada, sino solamente una cosa: el amaros los unos a los otros. Esas son las deudas que nosotros debemos de tener entre nosotros, porque es una deuda que, la deuda del amor, esa nunca se acaba, porque el amor, ¿verdad? Nosotros vemos cómo es, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, dice: ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. ¿Por qué? Porque pues vivimos por fe, vivimos en esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe un día no se va a necesitar. La esperanza un día no se va a necesitar. Vamos a estar delante de la presencia de Dios, ya para qué esperar, para qué esperanza, para qué fe, si ya estamos redimidos y salvos en el cielo con Cristo, viviendo con Él. Pero el amor sigue. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. Entonces, por eso en la ley, por eso Cristo resumió todo, como veíamos las semanas pasadas, en amor y amor, los 10 mandamientos.
¿verdad? Los primeros dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ok, este es el primero mandamiento. Y el segundo es semejante y conjuga los 12, los 10, ya me fui a los apóstoles. Conjuga los 10 y dice, y el segundo es semejante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en qué quedan? ¿Qué es lo que predica Pablo aquí? En el capítulo, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe no es nomás porque diga yo tengo fe, no. El amor es el sello de una fe verdadera. El amarnos, el amar la obra de Dios, el amar el propósito de Dios, amar todo lo que Dios dice que debemos de amar. Y entonces nos manda una pruebita. Cada uno pruebe su amor para conmigo. ¿Cómo? Pues amándome a mí. No, ame a su mujer, ame a su esposo, ame a sus hijos, ame a sus padres. Y el que vive una vida con este propósito, ¿qué sucede? Esa es una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, que no lo contrista, que lo deja en libertad de actuar. A eso nos invita siempre, a amar. Y les dice otra vez, otra admiración del apóstol Pablo de lo que está sucediendo. En el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién les estorbó para que no obedezcan a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Verdad? Y dice en 1 Corintios 5, 6, no es buena vuestra jactancia. No es buena, la jactancia nunca es buena, ¿verdad? Déjenme leerlo para completarlo, porque ahí nomás está la referencia. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Todo se echa a perder. Todo se echa a perder con una pequeña mentira que le metamos al evangelio como verdad. Daña todo. Y eso es lo que estaban haciendo con circuncidarnos, metiéndole una mentira al evangelio de la gracia que Pablo les había predicado a los Gálatas. Y ellos se les hizo poca cosa porque no tenían ni mucho raíz, ni mucho conocimiento. Se les hizo que no era tan difícil. Pero esta situación, como vimos que el apóstol Pablo una vez se tuvo que enfrentar al apóstol Pedro por esta situación, ¿verdad? Eso es este conflicto que Pablo está dilucidando aquí. Se tuvo que llevar a Jerusalén. Es cuando sucedió el primer concilio de la iglesia para tomar acuerdos. A ver, esto no está bien, estamos en conflictos. La iglesia de Jerusalén con la iglesia de los gentiles. Entonces necesitamos entender, ponernos de acuerdo. Y el apóstol Pablo fue a tomar acuerdos, y dice que en el capítulo 15 de Hechos, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y estos eran los que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y fueron a hablar con los apóstoles y estaban unos defendiendo la causa. No, díganles que se digo para no leer ya todo el capítulo, díganles que se circunciden y nos ponemos de acuerdo. Entonces, después de mucha discusión, dice en el versículo 7, de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos,
Vosotros sabéis cómo ya hace mucho tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y yo pienso que Pedro alzó la voz para sacarse una espinita que traía clavada, porque ya Pablo le había dado una buena regañada por andar simulando allá en Antioquía. Lo tuvo que encarar, lo tuvo que enfrentar, ¿verdad? Decía el hermano Muro de Monclova, decía, y se me hace que hasta una cachetada le ha dado. Porque sí, porque el tono que vemos en Pablo es un tono de defensa, es un tono fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso él decía, a mí se me hace que hasta le dio una cachetada. Pero Pedro, dijo, no, es que a Pedro ya lo había redarguido el Espíritu, ya le había dicho, ya lo había hecho entender. Cuando Pablo lo regañó, Pedro aplicó lo que había pasado con Cornelio. Ah, sí es cierto, ando mal, ¿verdad? Ando mal. Pues si a mí Dios ya me mostró, ¿verdad?, que los gentiles también son, y me lo mostró dándoles el Espíritu. Entonces se levantó la voz en defensa de las cosas que estaban pasando, de que estaban defendiendo Pablo y Bernabé, ¿verdad? Entonces vemos que nos muestra cómo parece una pequeña cosita que está pasando. Ah, pues que se circuncida, no pasa nada. No, sí pasa por el propósito con el que se hace. Porque hay mucha gente, muchos hombres se tienen que circuncidar por esto, por aquello, y no pasa nada, no es condenable. Pero si lo hacen por ser aceptos delante de Dios, lo que hacen es caer de la gracia. Lo que se hace es caer de la gracia. Es como, y aunque no lo parezca, cosas que están pasando en la iglesia hoy en día. Ah, no, si no tocar el shofar se atrae la presencia de Dios, son mentiras. Son mentiras, y es como la circuncisión. Es como circuncidarse, es caer de la gracia. Decir que no es suficiente lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo derramó su sangre por nosotros. Hoy en día, ¿cómo están pasando en las doctrinas? Miren, y en las épocas que nos toca vivir, las modas, lo que sea, nosotros siempre hablamos o algunas veces hemos aplicado una aplicación de los aparadores del diablo. Que el diablo tiene aparadores. En todas las áreas de la vida donde nos movemos, hay donde ver cosas que nos atraigan para sacarnos de nuestra plenitud en Cristo Jesús. Siempre va a haber invitaciones que nos digan, no hagas eso, vente para acá, haz esto. Siempre va a haber. Pero pues eso es normal, que el diablo lo haga. Pero el problema es que las doctrinas de hoy en día están formando, las de error, están formando cristianos que son maniquíes para los aparadores. Porque resulta que los creyentes ahora que se creen los más santos porque por esto, por lo otro, por la doctrina que tienen, nosotros tenemos muchos ejemplos de las doctrinas que son obvias, que están evidenciadas, que ellos tienen modelos de vida dados por un líder. Ya tienen un modelo de vida. No son nada más que una sola cosa, maniquíes del aparador del diablo. ¿Por qué? Porque aparentan toda la santidad con una doctrina de error, con un líder equivocado. Entonces, a eso es a lo que están siendo, y eso hacen las modas, eso hace todo en la vida del creyente. Miren, nosotros tenemos que tener presente que lo que hemos venido aprendiendo en los fundamentos de la Torá, porque la ley están en muchos fundamentos, los fundamentos, ¿verdad? Y tenemos que ir aprendiendo de allí que es una realidad en la vida nuestra, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Cómo pararnos? ¿Cómo formarnos? ¿Cómo testificarle a la gente de Cristo? Y ahí hemos venido aprendiendo que somos, comparando Nuevo y Antiguo Testamento, que aquel tabernáculo que representaba a Cristo
se cumplió en Cristo y ahora Cristo a nosotros nos dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces andamos diciendo que somos templo del Espíritu Santo, movidos por un titiritero, una persona que trae una doctrina de error. Y eso está lleno. Entonces allí es donde entra una confusión grande. Es donde entra una confusión muy grande entre los cristianos, de tal manera que la iglesia que hoy se llama cristiana y se cree cristiana, no es que yo diga que se llama nomás así, se cree cristiana. La iglesia falsa se cree cristiana. Y empezando con el orden que vienen, primero fue la iglesia católica, pero de ahí ramificaron un montón de iglesias que ya no son católicas, se llaman evangélicas. Incluso muchas de ellas se creen o son reformadas. No, si traen doctrinas de error incrustadas, no es nomás que aparadores o maniquíes de aparadores de Satanás, para engañar, para arrastrar a toda la gente que no pone cuidado en escudriñar la palabra de Dios. Dice, yo confío respecto a vosotros, en el versículo 10, en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, es donde les digo, está como diciendo, no vayan a caer en eso, ¿verdad? Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. No le hace que parezca verdadero creyente, que arrastre muchas personas, que engañe a muchos. Él va a recibir la sentencia en su momento y la condena que alcanza su pecado y su rebelión. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, Pablo hace una comparativa. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, y luego da una sentencia muy fuerte. Pero es un razonamiento de la época. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Eso lo dice el apóstol Pablo porque en las doctrinas demoníacas que existían, los sacerdotes hacían eso. Dicen que en algunas de las sectas o diabólicas que existían, el pacto de santidad para un sacerdote era castrarlo. Entonces, bueno, esa aplicación la dice el apóstol Pablo para que nosotros entendamos la gravedad del asunto de nosotros no entender que la libertad que tenemos en Cristo es para servir, para adorar, para entregarnos a Él, para disfrutar de su presencia, que cuando estábamos en la esclavitud del pecado no se podía, no se puede. Es como cuando Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Qué podían hacer? Servir a dioses ajenos. Si no, hasta les daban latigazos porque eran esclavos. Pero cuando ya estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por nosotros, se puso en nuestro lugar y el castigo que nos tocaba a nosotros, Él dijo aquí, a mí échenle, yo por todos los que quieran. Y Él dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí está el problema. Que todo lo que hoy nos va a incitar a nosotros o a invitar, por eso es necesario el discernimiento de a quién creemos. Pues bueno, a la palabra de Dios, de ahí no hay falla. No hay falla porque la palabra de Dios, la Biblia, no tiene errores. No tiene ningún error. Claro que nosotros las Biblias que tenemos que entender una cosa, y eso hay que aclararlo porque a veces nos vamos en la idea. Esta Biblia contiene errores de traducción, pero la palabra de Dios en sus originales no contiene errores. No contiene errores. Es palabra viva. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es investigar cuál Biblia nos conviene leer, o algunas tradiciones y compararlas, no hay problema. Pero la palabra de Dios no contiene errores.
El evangelio de salvación es perfecto. Todos los acontecimientos bíblicos son perfectos. Todo lo que dice la Biblia para nosotros es el mensaje perfecto. Nos toca investigar, nos toca escudriñar. Por eso Cristo les decía a los judíos y a los fariseos y a todos, les decía, escudriñen las escrituras, escudriñenlas. Porque ustedes creen que ellas tienen vida eterna, y es cierto, porque dan testimonio de mí. Bueno, si lo creen, ¿por qué no las escudriñan? Entonces es lo que les está reclamando, ¿verdad? Que sean tan indoctos enfrente de Cristo y no lo reconozcan, siendo que está retratado en todo el Antiguo Testamento. Especialmente cuando vemos Isaías 53, pues es un retrato completo y perfecto de quién es Jesús. Y sobre todo, en el tiempo que ellos lo iban a ver en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que allí está Cristo. Dice en el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Allí lleva el apóstol Pablo lo que decíamos ahorita, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta es una tarea de gente esforzada, porque esto se trata de una entrega. No se trata de mucho trabajo, de muy pesado, no, de una entrega, de mostrarle al mundo y a los que viven cerca de nosotros como testimonio que amamos a Cristo, que amamos al prójimo como Cristo nos amó a nosotros, dando su vida por nosotros. Entonces, dice el contraste, ya con esto terminamos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Eso, en la conclusión, el apóstol Pablo les dice, busquen la armonía, la comunión con Dios y la comunión de unos con otros. De eso se trata todo en la vida. Siempre lo hemos comentado cuando hay problemas aquí o donde quiera. No es tan importante que se haga como fulano dice, como perengano. Lo importante es que se llegue a acuerdos. Pero es lo difícil. Imagínense una familia que estamos en la misma casa y nos tiramos mordidas y unos a otros y tratamos de ofender lo más que podemos. Si alguien me dijo algo, voy a lanzar un cuchillo que le llegue hasta el corazón, una palabra que lo lastime hasta el fondo. Imagínense, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, pero eso es lo que hacemos. Cuando alguien nos dice una cosa, le lanzamos una más fuerte, que le llegue hasta el corazón. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo dice que no, dice que nos sirvamos por amor unos a otros. Muy bien, Dios les bendiga. Le dejamos hablar a la hermana Michelle.